Gracias, hermanos, por ayudarnos en la oración en esta mañana. Y bienvenidos. Bueno, esta mañana tenemos vamos a ir a un estudio en Efesios. Y pensando, Efesios fue el resultado de el hecho de que esta mañana da inicio a una nueva clase dominical en inglés, donde se estarán cubriendo los fundamentos de las doctrinas de la gracia de Dios. Las doctrinas que algunos han llegado a conocer como doctrinas reformadas. Hace 2 semanas atrás tuvimos la oportunidad aquí de escuchar a Alan, que nos estuvo compartiendo una de ellas, que era la depravación total, la inhabilidad del hombre poder salvarse por sí mismo. Y por lo tanto, pienso que tanto esta mañana como el próximo domingo, o la próxima ocasión que regresemos, me gustaría regresar a visitar alguna de estas doctrinas que siguen siendo importantes y relevantes de tratar. Son fundamentos bíblicos de nuestra salvación. Ahora, cuando hablamos acerca de nuestra salvación, a menudo escuchamos ciertos términos. Escuchamos términos tales como la redención o la regeneración. Escuchamos la justificación, la santificación y la glorificación. Todos ellos toman lugar en la salvación del pecador que cree en Jesús. Todos estos son diferentes ángulos, si pudiéramos describirlo de esa manera, de la salvación. Resaltan unas verdades específicas acerca de su salvación. Pero menciono ello porque me gustaría esta mañana entonces que viéramos una de estas verdades maravillosas de la salvación del pecador. Y aquí me refiero a la regeneración. Y para esto entonces me gustaría invitarle a que vaya conmigo a ver uno de los pasajes muy conocidos y favoritos de alguno de nosotros en el libro de Efesios. Vamos allá al libro de Efesios capítulo 2, donde vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Vamos a leer toda esa porción del versículos 1 al 10, aunque vamos a más que todo pasar tiempo en los versículos 4 al 7, dado que queremos ver el tema de la regeneración. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, comienza el versículo 1 diciendo: y Él os dio vida, a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos y luego entramos a nuestro pasaje esta mañana. Señor, una vez más leemos de tu obra hermosa en la salvación de pecadores, y ahora solo
pedimos, Señor, de que nos acerquemos al texto de dos maneras. Una, de que, Señor, de que podamos estar abiertos a contemplar las bellezas de tu palabra para creerlas. Y, Señor, y también, por otro lado, de ser reanimado, a ser nuevamente refrescado con las verdades que hemos estudiado y que creemos, Señor, para que venga a producir en nosotros un mayor amor por Cristo, que podamos ver, al ver la inhabilidad de nosotros hacer algo, algún mérito para poder ganarnos la salvación. Señor, de que al ver tu obra podamos nosotros eso mover nuestros corazones a un mayor aprecio y amor por nuestro Salvador Jesucristo y por tu obra, por amor por Dios. Oramos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en su libro Illustrations of Bible Truth, Ilustraciones de Verdad Bíblica, H.A. Ironside incluyó una historia de una persona que se había venido recientemente a la fe en Cristo. Y el testimonio de esta persona viene a ser compartido en una iglesia, en un servicio. Y Ironside cuenta de que como esta persona que acaba de venir a los pies de Cristo comparte su testimonio y lo hace con una sonrisa en su rostro y con una alegría en su corazón, y en donde el hombre relató cómo había sido liberado de una vida de pecado. Y mientras hacía todo ello y daba testimonio de la obra de Dios en su vida, le dio al Señor toda la gloria a Él, sin decir nada acerca de ninguno de sus propios méritos, ni de lo que había tal persona que había acabado de llegar recién a Cristo, ninguno de los méritos que él había hecho para merecer las bendiciones de la redención. Y la persona entonces que estaba a cargo, lo más seguro, del servicio, tal parece, que escucha a este hombre dar su testimonio, le ve, y esta persona era muy legalista y no apreciaba demasiado la realidad de la salvación por la gracia solamente, a través de la fe, aparte de las obras humanas. Así que la persona que estaba dirigiendo, tal parece, el servicio, ve al que está dando su testimonio y le responde a lo que acababa de compartir, y le responde lo siguiente: parece que indicas que Dios hizo todo cuando te salvó, y que no hiciste, o acaso no hiciste algo de tu parte. ¿No hiciste tu parte antes de que Dios hiciera la suya? Y en ese momento el nuevo cristiano se puso de pie y dio un salto y dijo: oh sí, hice mi parte. Durante más de 30 años huí de Dios tan rápido como mis pecados me lo permitieron. Esa fue mi parte. Pero Dios me siguió y me atropelló. Y esa fue la parte que Dios hizo. Ironside, al final de ese testimonio, escribe lo siguiente: esto fue bien dicho y bien planteado en ese testimonio acerca de la obra de Dios. Cuenta una historia que todo pecador redimido entiende. Fin de la cita. Ahora decimos ello porque de forma similar, queridos hermanos, aquí en nuestro pasaje nos muestra la obra de Dios al alcanzar a pecadores y darles vida espiritual. Darles vida espiritual a quienes estaban muertos sus delitos y pecados. Y es aquí entonces donde vemos la regeneración del pecador por medio de la obra del Espíritu Santo, al darle vida a aquellos que creen en Jesucristo para salvación. Y de esta manera entonces el Espíritu Santo les hace nacer de nuevo, como bien lo dice el manual de teología de Moody. Pero en todo ello, hermanos, vemos que
Si usted lo ha notado en nuestro pasaje, como bien lo deja claro aquí, Efesios capítulo 2, vemos que la salvación es un obrar completamente de Dios. De que si el pecador experimenta una nueva vida, es porque fue el obrar de Dios que le trae de muerte a vida. Así que aquí en Efesios capítulo 2, de los versículos 1 al 10, vemos 3 imágenes hermosas que nos muestran la gracia y el amor de Dios hacia todo creyente al darle vida espiritual, que es lo que ocurre en la salvación. Y esto, hermanos, al meditar ello, es mi ánimo, es mi oración, de que al meditar en estas verdades le animen a usted, por un lado, a reconocer su inhabilidad de salvarse a usted mismo, y por otro lado, a poder contemplar de continuo la belleza de su salvación. No es de que para algunos de ustedes, no es de que sea la primera vez que lo vea o que lo escuche, sino que pueda alentar su corazón nuevamente fresco y poder contemplar la belleza de su salvación, y que esto resulte en el que usted pueda crecer aún más en su amor por Cristo. En su amor por Cristo. 3 imágenes que nos muestran la gracia de Dios en la salvación de pecadores. La primera es de que Dios le rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí en los versículos 1 al 3 lo veremos. No tengo las diapositivas en esta mañana, pero lo veremos ahí en el primer punto, en el versículos 1 al 3. La segunda verdad, la segunda imagen que quiero que veamos, la vemos en versículos 4 al 7, y esto donde veremos de que Dios da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y por último quiero que vea que Dios nos da vida con un propósito, y esto es, no somos salvos por obras, y sin embargo buenas obras resultan de la salvación, y lo veremos hoy en los versículos 8 al 10. Comenzando entonces aquí con la primera imagen, en los primeros 3 versículos vemos cómo Dios rescata al pecador que estaba muerto en delitos y pecados y le salva. Y los versículos de 1 al 3 describen tanto el estado espiritual como el estilo de vida de todo creyente antes de llegar al arrepentimiento y fe en Cristo, es decir, antes de ser salvado. Versículos 1 al 3 nuevamente dicen, lo describen, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era entonces la condición del pecador antes de ser salvado, hasta que Dios por su gracia y su gran amor interviene entonces y nos da vida nueva, nos trae de muerte a vida. Y eso es lo que vemos entonces particularmente ahí en los versículos 4 al 7, donde quiero que veamos, que estemos enfocándonos la mayoría del tiempo en esta mañana. Aquí encontramos entonces la verdad en este pasaje, uno de los pasajes, varios pasajes en la palabra de Dios donde encontramos la regeneración. Y es de que Él nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, pecados, nos da vida. Versículo 4 entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hago una pausa ahí. Ahora, hermanos, para poder empezar a apreciar la vida espiritual que Dios nos da mientras estábamos muertos en delitos y pecados, es necesario reconocer de primero de que Dios da vida por su misericordia, por su amor y por su gracia, como lo dice el texto. Ahí comienza. Para que usted pueda empezar a contemplar las bellezas de su salvación, incluso de la regeneración, comienza viendo de que eso, el que tenga vida nueva, vino por causa de la gracia, la misericordia
de Dios, porque es rico en misericordia por su gran amor. Ahí comienza. Y decimos ello porque el pecador, como usted reconoce, es salvo por gracia. Es decir, no es porque usted haya realizado buenas obras, no es porque usted haya sido muy bueno ni que haya hecho obras de caridad, no es porque haya sido muy decente y muy moral, ni siquiera fue porque haya seguido algunos pasos adecuados para poder obtener ello. Algunos considerarían incluso el que decidió ir a la iglesia y que por ende eso entonces le calificó a usted para ganarse la salvación. No, únicamente por la misericordia de Dios es que usted es salvo. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo. Versículo 4 comienza diciendo, pero Dios. Con esto, Pablo nos presenta un contraste entre la condición espiritual y el obrar del hombre sin Cristo, y también luego la forma en la que Dios obra en base a su carácter. Vemos un contraste, comenzando con el obrar del ser humano, del pecador. Versículo 1 a 3 vemos ahí la condición espiritual del hombre sin Cristo. Como ya lo mencionamos, estaba muerto espiritualmente. Su estilo de vida era caracterizado por delitos y pecados, siguiendo los impulsos de su carne y todo pensamiento contrario a la verdad de Dios, pensamientos perversos. En otras palabras, todo su actuar estaba marcado por actos de desobediencia, injusticia, contrarios a la santidad de Dios y por lo tanto estaba totalmente distanciado, apartado de Dios. No buscaba a Dios, todo lo contrario, huía de Él. Nos recuerda incluso como la ilustración del principio de nuestro mensaje, huía como el muchacho decía, que huía del Señor. Sin embargo, en este estado espiritual entonces, decimos ello, porque en este estado espiritual es donde Dios muestra su misericordia a pecadores salvados por gracia. Este era el estado espiritual de todo creyente que ha sido salvado. Este era el estado espiritual de los creyentes en Éfeso, así como todo aquel que ha sido salvado desde el inicio hasta el día de hoy. Dios, al ver la condición en la que se encontraba el pecador, no le deja allí. El resto del versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y aquí quiero que vea entonces ahí esa la forma en la que se habla acerca de Dios. Que no lo leamos tan rápido, sino que vea el carácter, la naturaleza de Dios, con los cuales entonces Él da vida al pecador. Porque Él es rico en misericordia y por su gran amor. Es por ello. Y sabemos ello, el amor de Dios ha sido claramente demostrado en la salvación de pecadores, en la obra de Cristo en particular. ¿Quiere usted ver el amor de Dios demostrado a pecadores? Estudie entonces la cruz, la obra, tanto la persona como la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en el acto de redención, donde Cristo toma el castigo de los pecadores, se humilló tomando forma de siervo por nosotros, toma el castigo de pecadores, toma el lugar de pecadores, sufre, muere a favor de ellos y también es resucitado. Ahí vemos el amor de Dios demostrado públicamente. Esta es una verdad que vemos a través de las Escrituras. En Tito capítulo 3, versículo 4 al 5 leemos lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Y también vemos ello en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, en donde leemos: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aún a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pudiéramos seguir viendo otros versículos. Uno de los más conocidos que usted sabe de memoria es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que queda claro entonces de que es por gracia, es por el amor de Dios, que el creyente ahora, que el creyente pecador ha sido salvado y que tiene vida, que antes estaba muerto y que ha sido traído de muerte a vida. Hermanos, es lo mismo entonces. ¿Conoce usted la gracia de Dios? Usted reconoce ello. Usted puede ver la gracia de Dios en su vida y cómo fue traído de muerte a vida. Es decir, usted ha experimentado ello si su fe está fundamentada, confiando en la obra de Cristo para el perdón de pecados y no confiando en sus propios méritos. ¿Hizo usted algo para revivirse a usted mismo? Usted y yo no pudiéramos hacer nada para poder llevar a cabo tal obra. El texto lo dice claro, que el Señor lo hace. El Señor lo hace. Ahora, me llama la atención aquí el énfasis de la Escritura en la misericordia y el amor de Dios, que Pablo aquí resalta, hablando del carácter de Dios, al hablar acerca de cómo esto entonces viene a causar el nacimiento del creyente. ¿Por qué digo ello? Porque a la hora la forma en la que se describe, la forma en la que alguien viene a ser traído de muerte a vida, muestra lo que estaba en la mente incluso del apóstol Pablo. Podríamos decir que Pablo pensó en la salvación, cuando pensó en la salvación del creyente, lo que primero que vino a su mente, cuando pensó en cómo alguien llega a salvación, cómo alguien viene a ser salvado, lo que vino a la mente fue traer el carácter de misericordioso y el amor de Dios que estaba en el centro de esa realidad. Dios es el quien salva y lo hace como una demostración de su amor. Y eso es un recordatorio para cada uno de nosotros que hemos conocido la gracia de Dios en el perdón de pecados. No fue porque usted vino nuevamente como decía hace un momento, no es porque usted se ganó la salvación al venir a la iglesia. Ni siquiera fue porque usted sintió el deseo de venir, sino fue por la misericordia de Dios. El hecho de que usted pueda haber incluso tenido tal sentimiento muestra de la obra del Señor obrando en el corazón del pecador, trayéndole a convicción de pecados, eventualmente lleva al arrepentimiento. Es muestra de su misericordia el hecho de que usted haya llegado a una iglesia y finalmente, nuevamente, llegado al arrepentimiento. Es Dios obrando en su vida. Nada de eso hubiera ocurrido si Dios no hubiera estado obrando primero en su corazón. Personas pueden pasar 3 décadas en una iglesia, escuchando domingo tras domingo, domingo tras domingo, y jamás llegar a conocer la gracia de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Sin embargo, estamos viendo acá es de que eso también es la obra del Señor. Entonces, cuando usted piense en su salvación, no piense primordialmente en cómo fue su experiencia, sino cómo Dios obró en su vida por su misericordia y por su amor, no dejándole en el estado que estaba. Y nuevamente, si algo debe de resaltar en la mente del creyente
al ver hacia atrás y al contemplar su salvación, cuando considera la obra de Dios en su vida, el perdón de pecados, lo que debe de venir a su mente es la misericordia, la gracia de Dios, el amor de Dios. A.W. Tozer sabiamente dijo y cito, lo que viene a la mente del creyente, o lo que venga a su mente y la mía cuando pensamos en Dios, es lo más importante para nosotros. Fin de la cita. ¿Qué viene en su mente cuando usted piensa en Dios? El pasaje acá vemos al apóstol Pablo decía, por su gran amor con que nos amó, hemos sido traídos de muerte a vida. De manera que entonces, al considerar, hermanos, la grandeza de la salvación del creyente, pregúntese usted también lo mismo. ¿Serán las misericordias, el amor de Dios, lo primero que viene a su mente cuando piensa en la salvación del pecador? ¿O serán sus obras, sus experiencias? ¿Será como usted, lo que usted hizo, los pasos que llevó a cabo para entonces sentirse seguro? ¿O piensa en la gracia y la misericordia? ¿Piensa en pasajes como Efesios capítulo 2? La salvación es un acto de misericordia y amor de parte de Dios. Los versículos que siguen aquí en nuestro pasaje dejan aún más en clara esta verdad. Veamos el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces aquí en el versículo 5, claramente vemos que la salvación comienza con Dios, con el actuar misericordioso, el amor de Dios en la salvación del pecador. La pregunta que ha sido debatida a lo largo de la historia de la iglesia es, ¿cómo es que alguien que está muerto espiritualmente ciego a la gloria de Cristo, sordo e insensible a la verdad de Dios, a la gracia de Dios en el Evangelio, pues cómo es de que alguien que está en tal estado de muerte espiritual pueda entonces llegar a buscar a Dios? Que es precisamente lo que hemos estado ahorita viendo acá en el pasaje. ¿Cómo si alguien tiene la confianza de decir, es que yo fui el que busqué a Dios, porque en mi experiencia así lo hice? Entonces, ¿cómo es de que alguien que es insensible a la gracia de Dios, sordo a la verdad de Dios, pueda llegar y correr hacia Dios, así como Lucas hacia acá, y correr hacia Dios? ¿Cómo alguien que está muerto pueda llegar y hacer las obras de un vivo? ¿Usted entiende ello? ¿No? Entendemos ello. La respuesta es que no se puede. Pero la respuesta también tenga esto en mente. La persona, el pecador, antes de venir a salvación, no puede, pero tampoco quiere. Y eso es muy importante. No solo es de que la persona no puede, sino es que no quiere. Simplemente no lo quiere. Usted lo puede ver en alguien que puede decirle, usted le habla de la verdad de Dios y simplemente no hay un deseo. No quiere. No puede, pero tampoco no quiere. A menos que Dios le haga renacer. A menos que Dios le dé vida, le dé ojos para ver la gloria de Cristo, oídos para recibir la verdad del Evangelio, le cambie un corazón muerto sin vida, como una piedra, por uno de carne. Uno que le lleva al arrepentimiento, uno que llega a ver la esperanza, el perdón de pecados en la obra de Cristo y a confiar en Cristo para el perdón de sus pecados y no en alguna buena obra que pueda hacer para hacerse justo delante de Dios, porque reconoce que no puede.
Y esto lo llamamos el nuevo nacimiento. Esto es lo que nos referimos respecto a la regeneración, el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu, como lo leímos ahí en Tito 3:5. Ahora, únicamente para que usted pueda tener una imagen visual de lo que ocurre cuando alguien es traído de muerte a vida, estando muerto espiritualmente, permítame ir a uno de los pasajes que ilustra esta verdad, muy conocido, cuando hablamos acerca de la regeneración, cuando alguien es traído de muerte a vida espiritual. Y eso lo vemos en la resurrección de Lázaro en los Evangelios. Ahí en Juan capítulo 11, usted sabrá, reconocerá, vemos en la narrativa, leemos sobre la muerte de Lázaro. Lázaro, hermano de Marta y María, muy querido por Jesús, se enferma y luego muere. Y muere mientras Cristo está lejos de donde está Lázaro. María y Marta habían mandado entonces, al ver que Lázaro estaba muerto, mandan a llamar a Jesús, más bien antes de que muriera, mandan a llamar a Jesús para que lo sanara. Pero Cristo llega cuando ya Lázaro ha muerto, días después, 4 días después incluso de que había muerto y que estaba en el sepulcro Lázaro. Incluso cuando ya llega Jesús, Lázaro estaba en estado de descomposición. Tanto así que obviamente sus oídos no iba a poder oír, ojos no iban a poder ver, usted entiende. Y estaba en estado de descomposición, tanto así que Marta le dice a Jesús: Señor, no vayas a él, ya hiede. Pero en ese momento Cristo clama a gran voz y le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el versículo 43 nos dice que entonces el Lázaro, el que había muerto, salió. Y de esta manera entonces Cristo le resucita. Interesante de que cómo ocurre ello. Al oír la voz de Cristo, el cuerpo de descomposición de Lázaro es restaurado en ese mismo instante. Y en ese mismo instante, para que incluso pudiese llegar a escuchar la voz de Cristo, significa de que sus ojos, sus oídos, su corazón, todo eso debió de haber sido resucitado de tal manera de que pueda entonces escuchar el mandato de Cristo y obedecer y salir. Lo decimos ello porque de la misma manera entonces ocurre cuando un pecador es llamado a salvación. El Señor da vida en el mismo momento en el que la persona escucha el Evangelio y se arrepiente. Ahí vemos el milagro de la regeneración y del nuevo nacimiento. Cristo mismo habló incluso de este nuevo nacimiento. Ahí usted recordará en su diálogo con Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3. Ahora decimos todo ello porque por lo siguiente, queridos hermanos. Todo esto apunta a la realidad de que la salvación es de Dios. Y sin embargo, no elimina la responsabilidad del hombre por sus pecados. No la elimina. El hombre es responsable por su rechazo del Evangelio y por no creer en Cristo. Pero si experimenta el poder ver la gracia de Dios, es por la salvación en Cristo, es por la gracia de Dios. Hay una tensión ahí, ¿no es cierto? Pareciera ser. Pero bueno, si el pecador entonces llega a la salvación, es por la obra soberana de Dios en su corazón. Por eso el versículo 5 termina diciendo que por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Nuevamente, si el pecador pudiera contribuir a alguna obra, a algún obrar, de alguna manera pudiera obrar para su salvación, entonces la salvación ya no sería por gracia, sino por obras. Pero el texto no lo dice así: por gracia sois salvos. La gracia, por definición, es un favor inmerecido. Dar un beneficio sin haber hecho algo para ganarlo. El pecador recibe la salvación, el perdón, la justificación, sin haber hecho nada para merecerlo. Y es lo que el texto nos recuerda acá y lo que vemos acá en el texto.
Y entiendo nuevamente de que esto puede traer algo, incomodar a algunos por no saber cómo resolver completamente la aparente tensión entre la obra soberana de Dios en la salvación y la responsabilidad humana. Pero el texto nos deja ver en claro acá que el obrar de Dios de traer muerte, de muerte a vida al pecador. Y eso nos lleva a glorificar a Dios por su misericordia y gracia. No pudiendo hacer nada para incluso ganarnos la salvación, Dios nos la da por gracia. Entonces, en la salvación, Dios no solo nos da vida juntamente con Cristo, sino que en Cristo nos hace partícipes también de su resurrección, de su gloria y de su gloria. El versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pensando en las verdades aquí que vemos en el versículo 6, me gusta cómo lo resume un comentarista, y lo cito. Estos son los resultados inmediatos y directos de la salvación. El creyente no solo queda muerto ahora al pecado, pero ahora el que estaba muerto a la gracia de Dios, ahora está muerto el pecado, vivo para la justicia de Dios, por medio de la resurrección de Cristo, sino que también ahora participa de la exaltación de su Señor y de su gloria preeminente. Fin de la cita. Ahora estamos vivos para la justicia de Dios. Versículo 7, sigamos leyendo aquí nuestro pasaje. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, la intención final de la gracia de Dios al salvar a su pueblo es mostrar las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia, como lo acabamos de leer en el versículo 7. En la salvación, en otras palabras, los creyentes vemos claramente estas riquezas reveladas en el Evangelio. Y lo podemos ver demostrado en la regeneración. El Señor no nos deja ahí, por la abundante riqueza de su misericordia, de su amor, ahora podemos reconocer su obra en nosotros, que fue grande al ver el pecado y al reconocer el pecado en el que estaba muerto en sus delitos y pecados, como lo dice el texto. Ahora, esto nos lleva a nuestro pasaje final, acá en versículo 8, donde vemos la última imagen de la gracia de Dios. Hasta ahorita hemos visto entonces, número 1, cómo estábamos muertos en delitos y pecados, versículos 1 al 3. También hemos visto que Dios nos rescató de la muerte espiritual, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, versículos 4 al 7. Pero ahora veremos ahí en los versículos 8 al 10 cómo Dios nos da vida, y ahora el resultado de esa nueva vida es buenas obras. Buenas obras. Vemos como Pablo recuerda a los Efesios entonces que el creyente es salvo por gracia y no por buenas obras, pero que es salvo para llevar a cabo buenas obras. Lo que va a caracterizar, lo que va a dar evidencia de una fe genuina, lo que va a dar pruebas de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera salvación, es una vida que es transformada. Si no hay evidencias de ello, hay una buena razón por la cual cuestionar si alguien realmente ha llegado a salvación. El texto lo dice claro acá. Si no hay una transformación. Nuevamente, ¿por qué? Porque si antes de venir a Cristo, su corazón era caracterizado por tener afectos contrarios a la verdad de Dios, contrarios a Dios, contrarios a la obediencia de Cristo, no queriendo someterse a la verdad de Dios, no encontrando ningún deleite en ello, cuando viene a ser ahora salvado y dado un nuevo corazón, nuevos afectos, ahora hace lo que antes no hacía. Y por eso entonces da evidencia de la obra de salvación en su vida.
Y ahí vemos entonces la relación entre la salvación y las obras. No somos salvos por las obras, pero sí damos evidencia, se da evidencia de nuestra salvación por medio de las obras. Ahora quiero que vea algo más antes de seguir viendo esta verdad aquí en nuestro pasaje, ahí en el versículo 8. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí es donde muchos se preguntan si el don de Dios se refiere a la gracia o a la fe. ¿Qué es lo que Dios da, la gracia o la fe? Y eso es lo que ha llevado a algunos a decir, no, es que somos salvados por gracia, pero la fe claramente tiene que ser algo producido por la persona. Aquí es que la fe es algo que el pecador tiene la capacidad de ejercer fe y que entonces pueda escoger la gracia de Dios y por ende pueda llegar a salvación. Sin embargo, el problema con esta idea es de que esa dicha capacidad que según pueda tener el pecador, ¿qué termina siendo ello? Una obra. Algo que el versículo 9 rechaza claramente. No por obras para que nadie se gloríe. Si la fe proviniera del pecador mismo, entonces tendría de qué gloriarse delante de Dios. Si fuera eso, entonces de decir, no es que él tiene la capacidad de escoger a Dios, entonces, en el día del juicio, él podría decirle al Señor, Señor, yo te escogí, yo tuve fe, yo te escogí, yo me la gané. Entonces, en ese caso, la salvación ya no sería por gracia. Más bien, cuando vemos el texto acá, entonces vemos que tanto la gracia como la fe son el don de Dios. El resultado de esto es la salvación únicamente por la gracia de Dios. Nuevamente, ahora sí, y yendo de regreso. La gracia, entonces, ¿cuál es la relación entre la salvación y las obras? Las obras, las buenas obras dan testimonio de la fe, del obrar de Dios en el corazón del pecador que ha sido transformado. ¿Cómo ocurre esto en cuanto a la relación de las obras y la fe? Me gusta una ilustración que alguien usó en cuanto pensaba en ello. ¿Cuál viene de primero? ¿La fe o las obras? Pensando en el relámpago y los truenos en una tormenta, por ejemplo, cuando vemos un relámpago en el cielo, esperamos de que le siga después un trueno, ¿no es cierto? Viene el relámpago, la luz, y después de la luz viene el trueno. Si no hubieran relámpagos, no hubieran truenos, porque uno causa el otro en ese orden. De forma similar, entonces, la fe. Así como el trueno siempre sigue el relámpago, las buenas obras también siguen la fe verdadera. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, interesante que ahorita algunos que quizás pudiesen estar luchando con esa tensión en su corazón, decir, no es que alguien es justificado por su fe, si no tuviera fe, entonces no pudiera recibir la gracia de Dios. Y algunos piensan, algunos que han debatido incluso en este momento, en ese punto, van a pasajes como Santiago capítulo 2, versículo 23 o 24, donde dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué hacemos con esos versículos? Pareciera ser que hay una aparente contradicción, pero no es así. No es así. Porque si vamos entonces, si vemos el versículo en su contexto, nos daríamos cuenta que en el versículo anterior, versículo 23, se muestra a Abraham que fue justificado por creer a Dios. No hubo una obra. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mucho antes de que demostrara algún tipo de obrar, al ofrecer, por ejemplo, a Isaac. Y entendemos ello. Pero hablábamos de ello, hermanos, y con esto termino. ¿Cómo es de que estas verdades en las que hemos llegado, nos hemos regocijado anteriormente, nos ayudan al refrescar en nuestra mente? Al ver la inhabilidad de poder usted hacer algo para merecer la salvación. Pero luego también ver el carácter de Dios
y su misericordia demostrada en la salvación de pecadores, estando en la condición en la que estaba. Esto, por ende, entre más usted contempla esta hermosa verdad, más debe de producir adoración en su corazón, amor por Dios. Muchos han llevado a decir, al contemplar ello, el amor de Dios en su salvación, decir, ¿por qué me salvaste, Señor? ¿Por qué? La respuesta es por su gran amor. Oremos. Señor, gracias por verdades tan hermosas que nos dejas en tu palabra, que cada vez que vamos de regreso a ella, no nos graduamos de ellas, seguimos contemplándolas y te agradecemos por el tiempo que nos has permitido. No solo nosotros en el segundo servicio, sino también en la iglesia en general. Hermoso es para nosotros recordar, ir de regreso a las verdades que son bellas, que están en el centro del Evangelio. Y por eso te agradecemos, Señor. Oro por mis hermanos y oro por si alguno que estaba en medio nuestro por primera vez lo está escuchando. Ruego, Señor, de que sus ojos sean abiertos a estas verdades hermosas, a lo que nos has dejado en tu palabra. Te lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a terminar cantando en esta